Ya estamos de vuelta y continuamos con la primera parte de Diálogo. Nuestra primera invitada, la doctora Lourdes Tibán, representante nacional por la Unidad Plurinacional de las Izquierdas, integrante de la Comisión Legislativa Especializada de Soberanía Alimentaria. Estamos conversando con ella sobre el proyecto de ley de tierras rurales y territorios ancestrales, que lo decíamos en nuestro saludo y le recordamos para usted que está en nuestra sintonía y también para quien se suma en este instante a nuestra sintonía. Estamos hablando sobre la consulta prelegislativa de este proyecto de ley cuando ha concluido prácticamente la etapa relacionada con las asambleas provinciales. Luego vendrá la Asamblea Nacional. Se ha hecho esta consulta prelegislativa sobre temas sustantivos. La doctora Tibán nos ha dicho que esos temas sustantivos no necesariamente han sido los que han despertado la gran atención por parte de quienes han participado en esta consulta prelegislativa. Y ella nos decía algo que lo vamos a consultar también de inmediato: el acaparamiento de tierras en el país. ¿Cuánto existe de este problema, doctora, en el Ecuador? ¿Cuánto acaparamiento realmente hay de tierras en el Ecuador? Considero que tenemos que transparentar la información. La institución que debe decir dónde está el acaparamiento debe ser, por un lado, el MAGAP, que es una institución del Estado; por otro lado, los gobiernos seccionales, los municipios, quienes llevan los catastros. Lo más fácil es ir a los catastros de cada cantón o decir a los alcaldes: certifíqueme o mándeme un listado de lotes que pasan las 100 hectáreas, por ejemplo. ¿Ya? Pero para eso tenemos que determinar qué es un acaparamiento. Así ¿De es. cuántas cuadras para arriba? ¿De cuántas hectáreas para arriba? Eso todavía no se lo ha podido determinar. Eso no se ha determinar. debatido, eso no se ha discutido, eso no está en discusión. En ninguna provincia ha salido esto. Más bien lo que se ha dicho es que cuántas hectáreas se podría considerar para el tema de afectación a tierras en desuso o tierras que no están dando el uso social. Entonces se ha dicho que 75 hectáreas en la costa, 100 en la Amazonía y 25 en la sierra. Pero eso es para tierras baldías. Pero para determinar el acaparamiento, ¿quién te va a poner el número de hectáreas? La cantidad. Porque el momento que en la ley pongamos el número de hectáreas, va a ser más fácil ir a los municipios de Cayambe y decir: señores de Cayambe, dígnense decir cuántos propietarios tienen este número de tierra. Y si esos lotes están actualizados en catastros, hay una información transparente, entonces lo podemos ir. Vean, en Cantón Pujilí si hay acaparamiento, entonces vamos a ir a Zumbawa, vamos a ir a Huangaje. En el caso de Huangaje, tener 200 hectáreas no significa absolutamente nada porque la tierra no produce. ¿En dónde es Huangaje? En la provincia de Cotopaxi. Ya. O ir al sector de Mulaló, en el cantón Latacunga, con 10 hectáreas, ¿se puede vivir o no se puede vivir? Son diferentes los espacios, las condiciones. Inclusive la calidad de la tierra, ¿no? Perdón, la calidad de la tierra. Entonces, esa es la parte más difícil para mí en este proyecto de ley, que espero equivocarme, pero creo que no lo van a topar. Yo espero equivocarme, porque si no van a topar el tema del acaparamiento, no se estaría subsanando la deuda histórica que tenemos con los pueblos indígenas, con los pueblos campesinos, con el que da de comer al mercado nacional. El tema de la antigua reforma agraria, que sí fue un desastre para los pueblos indígenas, le dejaron en los páramos y la mejor tierra quedó para el terrateniente. Ahora el discurso es: cuidado que el indio siga avanzando en la frontera agrícola. Sí, pero ¿dónde va a vivir? ¿Y dónde va a comer? ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es la alternativa que te da el Estado para que el indígena no avance en la frontera agrícola? ¿Cuál podría ser la alternativa? La compra de tierras. Precisamente identificar dónde está el acaparamiento para que la gente, en vez de seguir subiendo al páramo, busque una opción donde producir la tierra. Pero si no le damos esa opción, prohibir que el indígena trabaje en su páramo, es decir: oye, vos no tienes derecho a comer, ciérrate la boca y quédate sentado ahí porque la Pachamama necesita de la atención de todos y no podemos seguir desmontando. Yo creo que el tema más difícil, reitero, es el tema que la ley no ha topado hasta ahora sobre cómo terminar con el acaparamiento. Doctora, otro de los temas sustantivos de este proyecto de ley tiene que ver con la participación social y la solución de conflictos, así lo dice casi textualmente. ¿Cuáles son esos conflictos que permanentemente se hacen presente y cómo poder solucionarlos? Hay conflictos y conflictos. Los conflictos que son para enderezar linderos, eso se soluciona nomás. Pues, dice: a ver, coge una soga de aquí al otro penco, si no asoma el penco, búscate a de haber una piedra, si no hay piedra, debe haber una raíz, que aquí hubo un árbol, ese es el lindero. Eso no es problema. Ya. Si vamos a solución de problemas, eso está solucionado. Pero si vamos a conflictos territoriales, ahí ya tiene que ver con el conflicto de límites,
ningún alcalde, ninguna parroquia, ningún ciudadano va a decir, ¿sabes qué? Vamos a solucionar aquí bonitamente. La otra semana se dio una matanza en Cotopaxi, se garrotearon, le rompieron la cabeza a un concejal, le encerraron a un alcalde en la prefectura de Cotopaxi y se enfrentaron dos cantones. ¿Por qué? Porque cuando de territorio se trata, nadie te va a decir, llévate 10 centímetros de mi lado. Cada quien defiende lo suyo. Cada quien defiende lo suyo. O lo que cree que es suyo. O lo que cree que es suyo. Entonces no es tan fácil decir que los conflictos territoriales resolverán en las comunas. No, no. Para eso necesitamos una institución seria que más allá de los compromisos políticos determine fijando historias escritas, antecedentes jurídicos, aportes técnicos, decir, por acá es el lindero de ustedes. ¿Quién podría ser esa institución? De pronto el cuerpo de ingenieros, de pronto quienes hacen los mapas, pero el problema es que hay tanta desconfianza, y yo solo le pongo este ejemplo en el caso Salcedo-Pujilí. Se asoma Lourdes, dice, no, ella es de Salcedo, entonces va a llevar su territorio a Salcedo. Se asoma César Humajinga, dice, no, él es de Pujilí, que no se meta porque él va a llevar a Pujilí. Aquí tiene que haber una seriedad en donde el pueblo indígena no salga perjudicado, ni ninguno de los cantones salga perjudicado, sino decir, este es el trazado y vamos a respetar esto, pero sin afectar a ninguno de los lados. Muy difícil veo yo la solución de conflictos cuando se trata de territorios. En Cotopaxi no participó el movimiento indígena de Cotopaxi en la consulta, pero participó un cantón que se llama Pangua. Cuando Pangua expuso su problema, abandonaron toditos y nos dimos cuenta que la consulta prelegislativa había sido para un sector de Pangua reducido a conflicto de tierra. ¿Qué piden ellos? Vienen como 10, 20 años ya a través de jueces, a través de la justicia ordinaria, pidiendo el registro de sus tierras y simplemente nadie le da razón. Y la ley de tierras no va a dar razón en eso. Ahí lo que tenemos que ver es caso por caso que los jueces, que los fiscales, que las autoridades del Estado salgan del escritorio, vayan al lugar de los hechos y digan, este es el fin del conflicto y aquí vamos a titularizar de esta manera. Mientras eso no suceda, tenemos el otro caso de Sicchos, estoy poniendo ejemplos que es en todo el país, que va al medio ambiente y te declara una zona donde la gente trabaja, siembra, cultiva, coge incluso los mortiños para el vino, y te dicen, de aquí para arriba no pueden sembrar ustedes porque queda zona protegida. Antes el Ministerio del Ambiente vio alternativas para esa gente ya no puede escriturar la tierra porque está declarado, ¿cómo es? De protección. De protección. Sí, pero el Estado tiene que dar una alternativa. El ciudadano no tiene la desgracia de haber nacido ahí, de haber vivido ahí, para que de la noche a la mañana se queden sin propiedad ahí, si no, ya es propiedad, zona declarada, aquí ya no pueden sembrar ustedes, ya no. Y Miguel Carabajal ha sido muy claro, ha dicho, no, ustedes sí pueden seguir sembrando, pero vamos a dar el reglamento, el uso del manejo, cómo vamos a manejar esa tierra, esa es otra cosa, esa es otra cosa. Entonces son temas muy concretos que se repiten en todo el país. Y creo que sí, a mí personalmente me ha servido muchísimo, más allá de la ley de tierras, que yo veo que no ha habido muchos aportes así para decir que bestia, ha habido un debate a rajatabla y que bestia ha sido, pero acalorada las discusiones de ley de tierras, no nada. El tema COTAD, el tema zonas protegidas, el tema de pronto impuestos. La gente te ha preguntado, señor Carvajal, ¿usted está de acuerdo que las tierras comunales paguen impuestos? Dice, no, pues la Constitución prohíbe. No, pues pero mi comuna está pagando, pues, así de concreto. Señor Carvajal, ¿usted está de acuerdo que tierras comunitarias sean dadas en concesión minera? Señor Carvajal dice, no, pues la tierra comunitaria no puede irse a... Pero, señor Carvajal, ya tenemos aquí, acaban de dar una concesión minera en una comunidad de Chibuleo, en Ambato. De cierta Entonces, forma, son este cosas punto... concretas que te llevan a reflexionar las leyes que estamos sacando y las leyes que nuestro pueblo espera. Este punto, de cierta manera, no es atendido en el tema sustantivo planteado en la ley cuando se habla del reconocimiento del uso y usufructo de territorios ancestrales. No, y yo creo que cuando hablamos de uso y usufructo, creo que la comisión está tratando de pronto en tierras que hoy están adjudicando a través del MAGAD, porque en compra y ventas queda claro, pues el derecho a la tierra, nosotros tenemos derecho al uso y usufruto. Además, los mayores cuando dan la herencia dicen, pero el usufruto hasta cuando yo me muera vas a seguirme dando. Yo creo que esos no son el problema, más veo el problema, y qué lamentable, en Zamora Chinchipe no participó un solo ciudadano. Ahí inauguramos el taller, pero clausuramos inmediatamente porque por regla teníamos que inaugurar para clausurar, pero no hubo un solo ciudadano. Cuando en Zamora Chinchipe, por ejemplo, creo que el peor problema es cómo
cómo tratar el tema de concesiones mineras en tierras comunitarias, porque ya se están dando. ¿Qué va a decir la gente ahí? Por ejemplo, en Azuay han dicho, sí, que hagan la minería, pero no donde hay fuentes de agua. Territorios con fuentes de agua debe decir en la ley de tierras que no se otorgue concesiones mineras donde el territorio muestra vertientes de agua. Así de claro. No están diciendo no a la minería, están diciendo en donde hay fuentes de agua, por favor, esos territorios no deben ser topados. ¿Por qué? Porque hay que proteger el bien al ser humano con uno de los elementos fundamentales para la vida, el agua. Entonces, tú no vas a prevenir, decir, a ver, ¿tú qué quieres? ¿Oro o agua? La gente va a decir, agua. Entonces, con esas reglas tan claras, que tengamos que adentrar a la ley de tierras y no lo observemos, por ejemplo, poniendo este tema, decir, en tierras comunitarias, a pesar de haber una minería ahí, si es que es evidente que existe afluencia de agua, no se dará, por ejemplo. Es una prohibición tajante. Ya. Pero no sé si la comisión se atreva a poner eso. Por ejemplo, yo creo que tal vez pondrán algo medio tibio, pero poner así es cortar las manos al proyecto también como dice el gobierno, a la nueva matriz productiva, que le ven matriz productiva en minería, en petróleos y de pronto en productos grandes de exportación. Doctora, en la comisión, ¿cómo se ha programado la continuación de esta consulta prelegislativa sobre el proyecto de ley de tierras rurales? No se ha programado nada. Me imagino que esta semana la comisión nos llamará nuevamente o el presidente, la comisión pedirá un plazo determinado de 10 días, de 15 días, de 20 días para presentar un nuevo borrador. Ese borrador, ahí hay que debatir. Y con el nuevo borrador aspiro volver a debatir con usted para ver qué se ha recogido y qué no se ha recogido o cuál va a ser los puntos no consensuados que van a ir al Pleno de la Asamblea Nacional. ¿Será en este año que pase este proyecto de ley? El presidente de la comisión ha dicho que no debe pasar de septiembre. Muy bien, muchísimas gracias a la doctora Lourdes Estiban, asambleísta nacional por la Unidad Plurinacional de las Izquierdas, quien nos ha compartido sus pensamientos, sus reflexiones ante la consulta prelegislativa que se cumple en torno al proyecto de ley de tierras rurales y territorios ancestrales. Tal como ella lo ha subrayado, son más los temas importantes que se han sumado a los sustantivos que se escogió por parte de la comisión para que la ciudadanía opine, aporte y se recojan esas opiniones, de ser posible, en el informe para segundo y definitivo debate acá en la Asamblea Nacional. Y sí, aquí estará abierto el espacio, doctora, para seguirla recibiendo sobre estos temas de trascendental importancia para la historia, inclusive, de la ciudadanía ecuatoriana. Gracias, doctora. A ustedes, muchas gracias. Hasta una próxima oportunidad. Nos separamos de ustedes por unos minutos tan solo y luego volveremos para cumplir con la segunda parte de Diálogo a través de los medios de comunicación de la Asamblea Nacional. Este diálogo no termina. Luego de estos mensajes, continuaremos con los temas que interesan a la sociedad.